Escalas para la medición. La palabra escala tiene su origen en el latín scala y este del griego scalae. Es una palabra que refiere diversas acepciones, tales como los valores, los colores, la arquitectura, la agrimensura, la metodología, la geografía, etc. Escala también refiere a la proporción, orden o tamaño que representa un objeto o una idea. Es una serie de elementos de la misma especie ordenados por alguna de sus características. Por ejemplo, escala Celsius o centígrada. Escala de medición de la temperatura en la que se asigna el valor 0 a la temperatura de congelación del agua y el valor 100 a su temperatura de ebullición en una presión atmosférica normal. Frecuentemente se confunden los tipos de variables con los tipos de escala de la misma. Así, se dice la variable nominal género, refiriéndose a la escala de esa variable al cómo se mide, no al atributo observado en sí. En la medida en que se pretenda observar fenómenos cada vez más complejos, se presenta la necesidad de construir instrumentos con variables de la misma manera complejas y elaborar las escalas con las que serían medidas dichas variables. Esto implica para la observación científica el empleo de más tipos de números en el lenguaje numérico, también más exigentes, que permiten operaciones matemáticas más elaboradas para una mayor explicación y con niveles de error más pequeños. En esta presentación se muestran algunas de las escalas, su finalidad y su tipo, así como sus funciones y aspectos destacables. Funciones de las escalas. Junto con los instrumentos, las variables y la logística de la observación, las escalas median entre el observador y el observado. Son los observantes. Apoyan y simplifican la observación de atributos complejos. Identifican la intensidad, dirección y sentido de una respuesta. Aspectos importantes de las escalas. Condiciona a los datos y por consecuente la información que se obtiene de ellos. Igualmente condiciona el tratamiento estadístico y la logística de la observación. Puede simplificar la presentación de los resultados. Tiene relación necesaria con el objeto de la investigación. Es necesaria la validez y la confiabilidad de la escala en el reactivo y en el instrumento con una población y en un tiempo determinado. Tipos de escalas. Las escalas funcionan tanto para la investigación de corte cuantitativo como cualitativo. Sirven para categorizar, ordenar, comparar y cuantificar las respuestas a los reactivos. Escalas básicas son la nominal, ordinal, de intervalo, de razón, de ratio o racional. Las escalas comparativas son de comparaciones pareadas, de clasificación, de suma constante, de Goodman, de similitudes o clases y de protocolos variables. Las escalas no comparativas integran a la clasificación continua de Likert, de diferencial semántico, Steppel y Thurston. Tipología de la escala según Stanley Smith Stevens. La medición puede definirse como la asignación de numerales a objetos o sucesos siguiendo ciertas reglas, según Stanley Smith Stevens en 1946. El autor de esta definición desarrolló un método para clasificar los diferentes resultados de las mediciones, en las que llamó niveles de medición. Un nivel de medición es la escala que representa una jerarquía de precisión dentro de la cual una variable puede ser evaluada en función de las características que rigen la escala. Por ejemplo, la variable estatura puede analizarse en diferentes niveles de medida. Un conjunto de personas pueden clasificarse en altas y bajas, A y B respectivamente, creando dos grupos. Para ello no es necesario recurrir a ninguna cinta métrica, simplemente basta observar a quienes destacan sobre los demás, el grupo de altos, y el resto complementarán los grupos de bajos. El nivel de medición que corresponde a esta forma de medir es nominal. Escalas clasificatorias o categóricas. Nominal. El nivel nominal de medición de la palabra latina nomus, nombre, describe variables de naturaleza categórica que definen en calidad más que en cantidad. Ante las observaciones que se realizan en la realidad es posible asignar a cada una de ellas exclusivamente a una categoría o grupo. Cada grupo o categoría se denomina con un nombre o número de forma arbitraria, es decir, que se etiqueta en función de los deseos o conveniencias del investigador. Este nivel de medición es exclusivamente cualitativo y sus variables son, por lo tanto, cualitativas. Condiciones de la escala. En esta escala hay que tener en cuenta dos condiciones.
No es posible que un mismo valor o sujeto esté en dos grupos a la vez. No se puede estar en el segundo o en el tercer año a la vez. Por lo tanto, este nivel exige que las categorías sean mutuamente excluyentes entre sí. Los números no tienen valor más que como nombre o etiqueta de los grupos. Ejemplos. Un ejemplo son los números de las camisetas de los jugadores de un equipo de básquetbol. El número mayor no significa que tiene mayor atributo que el número menor. Es aleatorio según quien otorgue el número. Para el procesamiento de datos, los nombres se codifican para ser reemplazados por números. Pero en este caso, el valor de los números dados es irrelevante. El único tipo de comparaciones que se pueden hacer con este tipo de variables es la de igualdad o diferencia. Las comparaciones mayores que o menores que no existen entre nombres, así como tampoco operaciones tales como la adición o la subtracción, etc. Otros ejemplos de variables o medidas nominales son algunas de estas variables: estado civil, género, religión, preferencia por el partido político, lugar de nacimiento, el uso de seguro social, el sexo, los números de teléfono, etc. Los usos de la escala nominal. La única medida de tendencia central que se puede hacer es la moda. La dispersión estadística se puede hacer con frecuencias y porcentajes o tabulación cruzada. Con el uso de estas escalas no existe la desviación estándar. Las operaciones básicas empíricas son determinar la igualdad. La estructura matemática está la permutación de clases de sustitución uno a uno. Los estadígrafos permitidos son número de casos, n, moda o chi cuadrada. Escala ordinal. La escala ordinal describe las variables a lo largo de un continuo sobre los que se puede ordenar los valores. A las variables no se les asigna un grupo, sino que además pueden establecer relaciones de mayor que, menor que o igual que entre los elementos. Las variables de este tipo, además de nombrar, se consideran el asignar un orden a los datos. Esto implica que un número de mayor cantidad tiene un alto grado de atributo medido en comparación con un número menor, pero las diferencias entre rangos pueden no ser iguales. Las operaciones matemáticas posibles son frecuencias y porcentajes, tabulación cruzada, igualdad, desigualdad, además de ser mayor o menor que. En esta clasificación, los números asignados a los objetos representan el orden o rango en las entidades medidas. Los números se denominan ordinales, las variables se denominan variables de rango. Se puede hacer comparaciones como mayor que, menor que, además de las comparaciones de igualdad o diferencia. Las operaciones aritméticas como la sustracción o la adición no tienen sentido en este tipo de variables. Ejemplos de variables ordinales son la dureza de los minerales, los resultados de una carrera de caballos, las actitudes y las preferencias, los juicios, el nivel socioeconómico, orden de llegada de los corredores, entre otras. Las medidas de tendencia central de una variable con escala ordinal pueden ser representadas por su moda o su mediana. La mediana proporciona más información. Los usos de la escala ordinal son operaciones básicas empíricas. Determinar mayor que o menor que. El grupo de estructura matemática es frecuencia de clases, cualquier función monotónica incremental ordenada. Y los estadígrafos intervinientes permitidos serían la mediana y los percentiles. Escalas cuantitativas o métricas. Escala intervalar. El nombre de escala de intervalo o intervalar procede del latín intervalum, espacio entre dos paredes. Este nivel de medición integra las variables que pueden establecer distancias iguales entre sus valores. Las variables del nivel de intervalo permiten conocer la diferencia entre puntos a lo largo del mismo continuo. Las operaciones posibles son todas las de escalas anteriores más la suma y la resta. En este tipo de medida, los números asignados a los objetos tienen todas las características de las medidas ordinales y además las diferencias entre medidas representan intervalos equivalentes. Esto es, las diferencias entre un par arbitrario de medidas puede compararse de manera significativa. Estas variables nombran, ordenan y presentan igualdad de magnitud. Por lo tanto,
Operaciones tales como la adición, la sustracción tienen significado. En estas variables el punto cero de la escala es arbitrario y se puede usar valores negativos. No significa ausencia de valor o existe una unidad de igualdad entre los valores. Las diferencias se pueden expresar como razones. Las medidas de tendencia central pueden representarse mediante la moda, la mediana, el promedio aritmético. El promedio proporciona más información. Ejemplos de este tipo de variables son la fecha, la temperatura, las puntuaciones de una prueba, la escala de actitudes, las puntuaciones de IQ, conjunto de años, etc. Los usos, operaciones básicas empíricas permitidas, determinación de la igualdad o la desigualdad de intervalos, grupo de estructura matemática de grupos lineales generales. Los estadígrafos permitidos serían la media, la desviación estándar, la correlación por rangos, correlación producto-momento, la regresión, análisis de varianza. La escala de razón. La escala de razón, cuyo significado semántico procede del latín ratio, cálculo, integra aquellas variables con intervalos iguales y sitúa un cero absoluto. Estas variables involucran orden, presentan intervalos iguales y el cero significa ausencia del atributo. El cero absoluto supone identificar una posición de ausencia total del rasgo o fenómeno. Tiene características importantes. El valor cero no es arbitrario, no responde a la conveniencia del investigador. Un ejemplo claro es la temperatura. La existencia de un cero en la escala Celsius no supone la ausencia de temperatura, puesto que el 0 grados centígrados está situado por arbitrio de los creadores de la escala. Por el contrario, la escala Kelvin tiene un cero absoluto, precisamente allí donde las moléculas cesan su actividad y no se produce por lo tanto roce entre los componentes moleculares. El cero absoluto de la escala Kelvin se sitúa en unos menos 273 grados centígrados. La presencia de un cero absoluto permite utilizar operaciones matemáticas más complejas a las otras escalas. Con esto se podía asignar, establecer igualdades en nominal o mayor o menor que en ordinal, sumar y restar, intervalar, a las que se añade, multiplicar, dividir, etc. Los números asignados a los objetos tienen todas las características de las medidas de intervalo y además tienen las razones significativas entre pares arbitrarios de números. Operaciones tales como la multiplicación y la división tienen significado. La posición del cero no es arbitraria en este tipo de escala. Las variables para este nivel de medida se llaman variables racionales. La mayoría de las cantidades físicas, tales como la masa, longitud, energía, se miden en la escala de razón, así como también la temperatura, en kelvins, relativa al cero absoluto. Las medidas de tendencia central de una variable medida a nivel racional puede representarse por la moda, la mediana, el promedio aritmético o su promedio geométrico. Lo mismo con la escala de intervalos, la media proporciona la mayor información. Ejemplos de escalas de razón serían el ingreso, el cero representa que no recibe ingreso en virtud a un trabajo, la velocidad, el cero significa ausencia de movimiento. Otros ejemplos de variables racionales son la edad, otras medidas de tiempo. En otras palabras, la escala de razón comienza desde el cero y aumenta en números sucesivos iguales a cantidades del atributo que están siendo medidos. Los usos de la escala de razón son operaciones básicas empíricas de determinación de igualdad de razones. La estructura es similar a x' igual a A por x. Los estadígrafos invariantes permitidos serían la media geométrica, media armónica, coeficiente de variación, logaritmos, etc. Escalas aleatorias. En probabilidad y estadística, una variable aleatoria o variable estocástica es una variable estadística cuyos valores se obtienen de medidas en algún tipo de experimento aleatorio. Las variables aleatorias suelen tomar valores reales, pero se pueden considerar valores aleatorios como valores lógicos, funciones. El término
elemento aleatorio se utiliza para englobar todo este tipo de conceptos relacionados. Un conjunto relacionado es el proceso estocástico, un conjunto de variables aleatorias ordenadas, habitualmente por orden o por tiempo. Para comprender de una manera más amplia y rigurosa los tipos de variables es necesario conocer la definición de conjunto discreto. Un conjunto es discreto si está formado por un número finito de elementos, o si sus elementos se pueden enumerar en secuencia de modo que hay un primer elemento, un segundo elemento, un tercer elemento y así sucesivamente. Las variables discretas. Una variable aleatoria es discreta si su recorrido es un conjunto discreto de números enteros. Variables continuas. Una variable aleatoria es continua si su recorrido no es un conjunto numerable. Esto es que el conjunto de posibles valores de la variable abarca todo un intervalo de números reales. Por ejemplo, las variables que asigna la estatura a una persona extraída de una determinada población es una variable continua, ya que teóricamente todos los valores entre, pongamos por caso, entre 0 y 2.50 metros es posible. Las escalas comparativas. El uso de escalas comparativas supone mostrar al respondiente un punto de referencia a la hora de elaborar un juicio. De esta forma todos los individuos llevarán a cabo dicha valoración en base al mismo punto de referencia. Escalas pareadas. Las escalas pareadas son usadas para conocer el valor que se da a un elemento referente a otro. Una vez seleccionado el conjunto de elementos que se quiere comparar, se generan las parejas de elementos y estas parejas serán tantas como resulte de la combinación de todos los elementos. Cada pareja de elementos se le muestran al respondiente para medir su reacción, de tal forma que esta estrategia muestra la preferencia del sujeto con base a los objetos de comparación, eligiendo solo uno de los elementos por cada par. Con esta estrategia también es deseable que el respondiente emita una opinión verbal para cada uno de los pares que se le presentan, para conocer el fundamento de su juicio. Las ventajas de las escalas pareadas: facilita la respuesta del respondiente, pueden transformarse en una escala ordinal, puede unirse a un gran número de elementos. Sus desventajas: de los elementos a comparar se realizan tantas parejas como resulte de la combinación de todos ellos. Los pares que se forman pueden distar mucho del fenómeno a observar. El orden en que se presentan al respondiente los pares puede intervenir en la selección. Escala de clasificación por rangos. Se les pide al respondiente que ordene o clasifique una serie de elementos en base a un criterio. Ventajas: es fácil de crear y de aplicar. Desventaja: es fácil de aplicar para más de 6 elementos. En el caso de actitudes no indica dirección de la misma. Es equivalente a una escala ordinal. Escala de suma constante. Mide la importancia relativa que tiene para el individuo una serie de atributos. Para ello se le pide que reparta un valor entre un conjunto de elementos. Sus ventajas: presenta las propiedades de escalas de razón. Presenta las respuestas homogéneas y comparables. Las desventajas: necesita la realización de cálculos para contestar. No se pueden usar muchas categorías. Genera colinealidad. Escala de Goodman. Con esta escala se trata de dar un orden a los elementos con base a un criterio, de forma que se presentan los estímulos de más sencillos a más complejos, contestando a los mismos de forma dicotómica. Las respuestas jerarquizadas implican que los valores alcanzados en la escala y asegura que el rendimiento haya sido capaz de alcanzar todos los valores anteriores menores, no así de contestar ninguno de los valores superiores al contestado. Escala de clases o similitudes. Su utilidad estriba en la posibilidad de clasificar una gran cantidad de reactivos con base a un supuesto. Se basa en solicitar a los respondientes que clasifiquen los estímulos de un número fijo de agrupaciones, clases o categorías, atendiendo a la similitud de los estímulos con el significado de los grupos o clases. Las ventajas pueden darse con gran cantidad de estímulos. Permite una clasificación basándose en más de un criterio a la vez. Y sus desventajas o inconvenientes: los grupos se deben definir a priori y con mucho cuidado.
Suelen usarse como paso previo para el escalamiento ordinal. Escala de procesos verbales. El respondiente debe seleccionar aquella frase o conjunto de palabras que mejor represente su posición respecto al estímulo planteado de referencia. El número de alternativas posibles suele estar entre 5 o 6. Aspectos importantes de esta escala: el número de alternativas puede ser par o impar. El número de alternativas equilibradas o no equilibradas. Escalas no comparativas. Escalas de clasificación continua. Este tipo de escala puede presentar un gran número de alternativas de respuesta en la medida que el individuo debe marcar sobre una línea recta continua su posición respecto al tema objeto de investigación. Dicha línea puede estar delimitada por dos extremos o puede marcar alguna gradación dentro de la escala. Sus ventajas serían que permiten obtener respuestas muy exactas. Su inconveniente: resulta muy difícil de codificar y de medir la respuesta. Las escalas Likert. La escala tipo Likert es muy utilizada en cuestionarios. La respuesta emitida por el sujeto refiere al orden en que se está de acuerdo o en desacuerdo respecto a una afirmación, reactivo, ítem, pregunta, etc. La escala se denomina así por el psicólogo y educador estadounidense Rensis Likert, de 1903 a 1981. Los trabajos de Likert se centraron más en el desarrollo de los estilos de gestión de las empresas, desde donde propuso en 1932 mediante un informe de escalas, también denominada Linkin Pin Model, para la teoría de gestión. Este tipo de escalas tiene un uso muy generalizado en las investigaciones predominantemente sociales o humanas de la escala. La escala tipo Likert es muy utilizada en cuestionarios. La respuesta emitida por el sujeto refiere al orden en que se está de acuerdo o en desacuerdo respecto a la afirmación. Etapas de la construcción de una escala tipo Likert. Preparación de los reactivos en la primera etapa. Piloteo de los reactivos en una muestra representativa de la población. Se les asigna un puntaje a cada reactivo para obtener una clasificación que refleje la actitud positiva o negativa. Para cada caso o sujeto se selecciona una transformación lineal de las variables a través de la suma de las puntuaciones de cada uno de ellos. Se hace un preanálisis y se selecciona los reactivos y las variables. Un reactivo con escala tipo Likert es una afirmación que se hace a los respondientes para que estos emitan una respuesta en base a su opinión, percepción o experiencia. En términos generales se pide a los respondientes que emitan su grado de acuerdo o desacuerdo. Normalmente hay 5 posibles respuestas o niveles de acuerdo o desacuerdo, aunque algunos evaluadores prefieren utilizar 7 a 9 niveles. En estos casos es muy posible que la información obtenida con escalas de 5, 7 y 10 categorías de respuesta muestre las mismas características respecto a la media, varianza, sesgo, kurtosis, después de aplicar transformaciones simples. La escala de Likert es un método de escala bipolar que mide tanto el grado positivo, neutral y negativo de cada afirmación. Al ser una escala que mide actitudes, es importante que pueda aceptar que las personas tienen actitudes favorables, desfavorables o neutras a las cosas y situaciones, lo que es perfectamente normal en términos de información. Las variables con escala tipo Likert son muy utilizadas para medir actitudes hacia objetos, hechos o ideas. Se presenta al respondente una serie de palabras tanto positivas como negativas y se le pide que muestre su grado de acuerdo o desacuerdo respecto a cada una de ellas. Una vez asignados los valores a las distintas declaraciones, habrá que sumar las puntuaciones que se han dado al total de todas las declaraciones. Las ventajas de la escala Likert: permite medir el sentido e intensidad de las actitudes. Posee características de las escalas ordinales. Es fácil de administrar. Sus inconvenientes o desventajas: necesita la ponderación de respuestas. El análisis de la respuesta con las escalas tipo Likert. Después de recolectar las respuestas, cada variable se puede utilizar por separado o las respuestas se suman para obtener una puntuación total por variable compleja. Es por esto que las escalas de tipo Likert son un tipo de escalas sumativas. Se considera una escala de tipo ordinal, ya que no hay evidencia para suponer que los sujetos perciben las respuestas como equidistantes.
aunque podría asumirse si cada reactivo se carea con una escala visual horizontal en la cual se marca la respuesta, en el que cada respuesta está situada en forma intervalar. Cuando los datos se tratan como ordinales, es deseable leer la mediana y la moda, pero no la media. La dispersión se calcula por medio de intervalos entre cuartiles, quintiles, deciles o percentiles. No es apropiado calcular la desviación estándar, o puede analizarse mediante técnicas no paramétricas como la distribución chi cuadrada, la prueba de McWinney, la prueba de los signos de Wilcoxon o la prueba de Kurzgesagt-Wallis. Las respuestas a las variables se pueden sumar y hay que tener en cuenta que todos los reactivos deben medir lo mismo. La misma actitud en este caso puede utilizarse el análisis de varianza. Escala diferencial semántico. Esta escala evalúa el estímulo presentado en diversos atributos, adjetivos o sentencias en forma bipolar, analizando tanto las puntuaciones totales como los perfiles obtenidos. Puede usarse para analizar y comparar diversos estímulos en forma simultánea. Escala de Steppel. Escala semejante al diferencial semántico en la que los estímulos que son valorados por el respondiente no son bipolares, aunque se debe valorar positiva o negativamente dada una escala. Escala de Thurston. Este tipo de escala es semejante a la de Likert, aunque se diferencia en que los enunciados objeto de valoración se miden en escala diferencial, mostrando distintas ponderaciones. Escala binaria, unos y ceros. Escala binaria sí o no de presencia-ausencia. Es la base de la computación y se entiende como 0 o 1, encendido o apagado. En estudios humanos se indica la presencia física del atributo a observar. Escala dicotómica. Se habla de dicotomía cuando se presentan dos opciones únicamente. Es una variable medida con solo dos posibles respuestas que son excluyentes entre sí. A las escalas que tienen varias divisiones se les denomina politómicas. Este tipo de variables están contempladas por Steven como escalas nominales. Además de las anteriores, existen otras escalas, como la escala de Nicholas R. Christman, que las clasifica en nominal, categorías graduales, ordinal, intervalar, intervalo logarítmico, razón extendida, razón cíclica, razón derivada, cantidades absolutas. Hay escalas dimensionales, unidimensionales, multidimensionales. Hay también las escalas sigmáticas, las escalas cartográficas, que pueden ser natural, de reducción, de ampliación numérica, unidad por unidad y gráfica.